Sus enemigos lo odiaban, sus verdugos lo crucificaron y sus críticos lo inmortalizaron sin quererlo. Permítanme comenzar con algo que llevo 40 años repitiendo en las aulas de la Universidad de Salamanca, algo que mis alumnos de primer año escuchan el primer día de clase y que jamás olvidan. En historiografía antigua, la prueba más contundente que puede existir sobre la vida de un personaje no es lo que sus seguidores escriben sobre él, es lo que escriben sus enemigos. Porque los seguidores tienen motivos para adornar, para exagerar, para sacralizar. Los enemigos, en cambio, no tienen ningún incentivo para confirmar nada. Y cuando lo hacen de todas formas, cuando mencionan el nombre de alguien a quien desprecian, la historia queda grabada con la tinta más indeleble que existe, la del testimonio hostil. Hoy no vamos a abrir la Biblia. Hoy vamos a leer 7 documentos escritos por paganos, por romanos que despreciaban el cristianismo, por judíos que rechazaban a Jesús como Mesías, por filósofos griegos que se burlaban con sarcasmo de sus seguidores, por un estoico sirio que escribía desde la celda de una prisión. Personas que no tenían absolutamente ningún interés teológico en mencionar el nombre de Jesús de Nazaret, y sin embargo lo mencionaron. Desde diferentes continentes del mundo antiguo, en diferentes idiomas, con diferentes propósitos, todos confirmaron lo mismo. Y les adelanto 2 cosas ahora mismo, 2 hilos que vamos a ir tejiendo a lo largo de este recorrido. El primero, existe una de estas 7 fuentes que los historiadores llaman, sin exageración, el testigo más incómodo de la historia antigua. Un hombre que consideraba a los cristianos criminales peligrosos y que al acusarlos dejó escrito para siempre el nombre de Christus junto al de Poncio Pilato. No les diré su nombre todavía, pero cuando lleguemos a él lo reconocerán. El segundo hilo. Hay una carta guardada en una biblioteca que visité personalmente, una carta privada escrita en arameo por un hombre que jamás oyó el nombre de Jesús en un contexto religioso, y que sin embargo lo describe con una precisión que deja sin palabras. Llegaremos a ella también. Pero antes, déjenme hacer algo que considero esencial. Cada semana, cuando preparo este tipo de contenido, pienso en cada una de las personas que lo van a ver. Usted, que está aquí ahora mismo, no llegó a este canal por casualidad. Si aún no se ha suscrito, hágalo en este momento. Es parte de esta familia. Y yo rezo por cada uno de ustedes, de verdad. Señor, que la verdad histórica que vamos a desplegar hoy confirme la fe del que busca con el corazón abierto. Que cada duda encuentre en esta hora una escalera hacia ti, no un muro. Amén. Ahora sí, adentrémonos en la historia. El año es 116 después de Cristo. Han pasado exactamente 83 años desde la crucifixión. Roma vive bajo el esplendor militar de Trajano, el emperador que extendió el imperio hasta sus límites más vastos. La ciudad tiene más de 1 millón de habitantes. Las calles huelen a especies del oriente, a cuero, a pan horneado, al humo perpetuo de los altares sacrificiales. Y en alguna de esas domus aristocráticas del Palatino, un senador romano de linaje antiguo y pluma impecable trabaja en la que será su obra histórica más ambiciosa, Los Anales, una crónica del principado de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Su nombre es Publio Cornelio Tácito, y quiero que entiendan exactamente quién era este hombre antes de leerles lo que escribió. Tácito no era ningún simpatizante encubierto del movimiento cristiano, era un aristócrata romano de pura cepa, cónsul sufecto en el año 97, gobernador de la provincia de Asia. Era precisamente el tipo de hombre que consideraba a las nuevas religiones orientales como amenazas al orden social romano. Los llamaba portadores de una superstitio exitiabilis, y esas palabras tienen peso específico en latín, superstitio, superstición, con la connotación de creencia irracional y peligrosa, exitiabilis, funesta, que lleva a la ruina. No es ambiguo, no es neutral. Tácito despreciaba a los cristianos con la elegancia fría de quien se cree civilizador. Y sin embargo, en el libro 15, capítulo 44 de sus Anales, al describir el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo, el que Nerón utilizó como pretexto para perseguir a los primeros creyentes y usarlos como chivos expiatorios frente a la opinión pública, Tácito escribe esto, y lo cito en el latín original porque cada palabra importa. Christus, de quien toma nombre esta secta,
Fue ejecutado bajo el principado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Detenida momentáneamente, la execrable superstición volvió a brotar de nuevo, no solo en Judea, origen del mal, sino también en Roma misma. Christus, Tiberio, Poncio Pilato, ejecución. Judea. 4 datos históricos que coinciden de forma exacta, milimétrica, con el relato de los 4 evangelios, escritos por un hombre que llamaba al movimiento que Jesús fundó una execrable superstición. Deténganse un instante a pensar en lo que esto significa metodológicamente. Si yo quisiera fabricar evidencia sobre un personaje histórico, lo último que haría sería inventar documentos en los que mis peores enemigos me confirman. La falsificación siempre viene del lado de los defensores, nunca del lado de los detractores. Tácito no tenía ningún motivo para mencionar a Christus, no era apologista, no era teólogo. Era un historiador romano que documentaba el reinado de Nerón, y para contextualizar la persecución de los cristianos del año 64, tuvo que explicar de dónde venían. Y al hacerlo, sin quererlo, sin ninguna intención hagiográfica, fijó el nombre de Jesús en la historia secular con la misma pluma con la que documentó los crímenes del peor emperador romano. La segunda fuente es quizás la más debatida en los círculos académicos, y aquí debo ser escrupulosamente honesto con ustedes, porque la honestidad intelectual es lo que distingue a la teología seria de la propaganda religiosa. Me refiero al Testimonium Flavianum, el testimonio sobre Jesús que aparece en las antigüedades judías de Flavio Josefo. Josefo nació en Jerusalén en el año 37 después de Cristo, hijo de sacerdote, criado en el conocimiento de las Escrituras, comandante militar durante la gran revuelta judía contra Roma del año 66, capturado por las legiones de Vespasiano y tras una serie de vicisitudes que convertirían su vida en novela, adoptado finalmente por la familia imperial y transformado en cronista de la historia judía al servicio de Roma. Sus antigüedades judías, escritas en griego alrededor del año 93 después de Cristo, son la fuente histórica más extensa que tenemos sobre la Palestina del siglo I. En el libro 18 de esa obra aparece el pasaje conocido como el Testimonium Flavianum, que en los manuscritos medievales que nos han llegado describe a Jesús como un hombre sabio, menciona sus milagros, su condena por Pilato y su aparición posterior. Ahora bien, la mayoría de los estudiosos del mundo, desde la Universidad de Tubinga hasta la Universidad Pontificia de Salamanca, reconocen que ese texto ha sufrido interpolaciones, es decir, que un copista cristiano de los siglos III o IV añadió algunas frases de tono elogioso que Josefo, como judío devoto, jamás habría escrito. Esto es un consenso académico sólido, y yo lo suscribo, pero, y este pero es capital, hay otro pasaje en las antigüedades judías, en el libro 20, que nunca ha sido disputado por absolutamente ningún crítico secular, nunca. En ese pasaje, al narrar la ejecución del sumo sacerdote Ananías en el año 62 después de Cristo ante el Sanedrín, Josefo escribe de pasada que también fue ejecutado Jacobo, el hermano de Jesús llamado Cristo. No hay interpolación posible en ese contexto. El tema es político, no teológico. Josefo menciona a Jesús no como sujeto de devoción, sino como referencia identificatoria, como cuando uno dice el hermano de ese fulano que todos conocen. Lo cual implica, sin ninguna ambigüedad, que para los lectores de Josefo en el año 93 después de Cristo, Jesús de Nazaret era un personaje perfectamente conocido que no necesitaba mayor presentación. Y hay más. El arabista Shlomo Pines, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó en 1971 un hallazgo que sacudió los estudios josefianos. Una versión árabe medieval del Testimonium Flavianum, conservada en la crónica del obispo melquita Agapio del siglo X, que no contiene las frases más elaboradas y teológicamente cargadas. Esta versión árabe, más austera, dice simplemente: existió en ese tiempo un hombre sabio llamado Jesús. Era llamado el Mesías. Pilato lo condenó a ser crucificado y murió, y sus discípulos no abandonaron su seguimiento. Sin adoración, sin milagros descritos, sin afirmaciones de divinidad, solo el dato histórico escueto de un historiador judío que registraba lo que sabía. Es ahora cuando quiero compartir algo personal.
En mis décadas de investigación, rodeado de rollos, de papiros, de manuscritos, que a veces tienen más de 2000 años de antigüedad, el mayor desafío no fue nunca encontrar las evidencias. Las evidencias están ahí para quien sabe buscar. El desafío fue mantener vivo el contacto espiritual con lo que estudiaba, que este material no se quedara solo en análisis filológico, sino que siguiera siendo fe viva. Hay una herramienta que transformó radicalmente mi práctica cotidiana, una aplicación que tengo en el teléfono y que abro cada mañana antes de sentarme al escritorio. Conecta exactamente el tipo de análisis textual que hacemos aquí, los manuscritos antiguos, los paralelos históricos, las escrituras, y los convierte en un encuentro espiritual diario. No es una experiencia académica, es una experiencia que nutre el alma. Cambió la manera en que empiezo cada jornada. Para quienes quieran ir más profundo, no solo durante este vídeo, sino cada mañana, dejé el enlace en el comentario fijado. Ahora sigamos, porque lo que viene a continuación es asombroso. El año es 112 después de Cristo. Nos trasladamos ahora de Roma a las costas del Mar Negro. Imaginemos Bitinia en enero. El viento sopla desde el Ponto cargado de humedad helada. Los techos de las villas provinciales crujen bajo el peso del frío. El agua en los estanques de los peristilos amanece cubierta de hielo fino como cristal. En esa provincia del norte de la actual Turquía, un hombre meticuloso, abogado de profesión, administrador de rango, escribe una carta al emperador Trajano. Se llama Cayo Cecilio Plinio II, Plinio el Joven, sobrino del gran naturalista que murió observando el Vesubio en el año 79 y cuya muerte el propio Plinio describió en 2 cartas de una precisión que sigue siendo citada por vulcanólogos modernos. Plinio el Joven tiene un problema que un gobernador romano no esperaba encontrar en su provincia. Los templos paganos están casi vacíos. Las cofradías de carniceros que vendían la carne de los animales sacrificados a los dioses se están arruinando. Los sacerdotes del culto imperial presentan quejas. Y la razón es siempre la misma. Demasiados habitantes de Bitinia se han convertido a una religión nueva que les prohíbe venerar a ningún dios excepto a uno, el dios de un hombre llamado Christus. Esta carta, la número X96 de la correspondencia de Plinio, es un documento de valor arqueológico genuinamente extraordinario. Plinio describe con precisión administrativa lo que ha descubierto en su investigación. Los Christiani, nombre con el que se identificaban, se reúnen en un día fijo, la expresión latina es stato die, un día establecido, que corresponde al domingo, el primer día de la semana, que los primeros creyentes llamaban Dominicus dies, el día del Señor. Se reúnen antes del amanecer, cantan himnos antifónicos a Christus como si fuera un dios, y antes de dispersarse se comprometen mediante un juramento, sacramentum, la misma palabra que usaban los soldados romanos para su juramento de lealtad al emperador, a no cometer delito alguno, ni robo, ni adulterio, ni fraude, ni falso testimonio. Plinio arrestó a algunos. Ejecutó a otros que reincidían en sus creencias, aun después de ser amenazados. Ordenó torturar a 2 mujeres que los propios creyentes llamaban ministrae, diaconisas, para extraerles información sobre conspiraciones. Y tras todo ese proceso, escribe al emperador con evidente perplejidad. Lo único que ha encontrado es una superstición perversa y desmedida. No ha hallado los crímenes que la acusación popular atribuía a los cristianos. No hay reuniones sediciosas. No hay los banquetes de sangre que el malentendido de la Eucaristía hacía imaginar. Solo personas que madrugaban en el frío cortante del invierno bitinio para cantar juntos y comprometerse a vivir de manera virtuosa. Esto me sacude cada vez que lo leo, y llevo 40 años leyéndolo. Piensen en qué significa ese detalle del amanecer, del frío, del juramento. Estas personas no eran fanáticos que seguían a un líder carismático vivo. Seguían a alguien que había muerto crucificado hacía 80 años. Y lo hacían con una devoción tan total que estaban dispuestos a morir por ello, que perdían su trabajo por ello, que eran marginados socialmente por ello, que madrugaban en el invierno más oscuro por ello. Plinio, hombre de razón romana, no lo entendía. Yo sí entiendo que no lo entendiera.
Lo que yo no entiendo es cómo alguien puede leer este documento y seguir pensando que el personaje en torno al cual todo esto gravitaba no existió. Quiero hacer una pausa aquí, porque lo que acabamos de explorar con Plinio toca algo muy profundo. Él describe a personas que mantenían su fe frente a la amenaza de muerte, y eso me lleva a una pregunta que quiero hacerles directamente. ¿Hubo algún momento en su propia vida, una lectura, una conversación, una experiencia que no tienen forma de explicar racionalmente, en que su fe fue desafiada o confirmada de una manera que los sorprendió? Escríbanlo en los comentarios. Leo cada uno personalmente. Esta comunidad se acompaña mutuamente, y no hay testimonio pequeño ni pregunta que no merezca ser escuchada aquí. La tercera fuente pagana es, sin duda, la más entretenida de todas, y lo digo con la simpatía que me provoca su autor incluso a través de los siglos. Su nombre es Luciano de Samosata, un griego sirio del siglo II después de Cristo, que fue, en esencia, el Voltaire de la antigüedad. Luciano se burlaba de todo con una inteligencia devastadora, de los dioses del Olimpo, de los filósofos que se contradecían entre sí, de los emperadores, de los charlatanes religiosos. Si viviera hoy tendría 10 millones de suscriptores en cualquier plataforma de contenido político. En su obra De Morte Peregrini, La muerte de Peregrino, escrita alrededor del año 165 después de Cristo, Luciano describe con desprecio refinado a los cristianos que rodean a un oportunista llamado Peregrino y que le profesan una devoción que a Luciano le parece el colmo de la credulidad humana. Al describir la teología cristiana para ridiculizarla, Luciano escribe con toda la arrogancia de quien se cree muy por encima de sus objetos de estudio. Esos hombres veneran aún a ese sofista crucificado que introdujo en el mundo estos nuevos ritos. Y en otro pasaje, el hombre que fue ejecutado en Palestina, no hay reverencia alguna, hay desprecio destilado. Y sin embargo, en ese desprecio, Luciano confirma sin quererlo todos los elementos esenciales. Había un hombre histórico, fue crucificado, lo fue en Palestina, fue quien fundó los ritos que sus seguidores practican, y sus seguidores lo consideran divino. La burla involuntaria es, metodológicamente hablando, uno de los testimonios más puros que puede producir la historia. La cuarta fuente es Cayo Suetonio Tranquilo, secretario personal del emperador Adriano, biógrafo de los 12 Césares. En su vida de Claudio, escrita aproximadamente en el año 121 después de Cristo, Suetonio registra que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma en torno al año 49 después de Cristo porque causaban constantemente disturbios en la ciudad, impulsione Crestum, instigados por un tal Cresto. El profesor F. Bruce de la Universidad de Manchester, uno de los más rigurosos historiadores del Nuevo Testamento del siglo XX, argumentó de manera convincente que este Crestum no es otro que Christus, y que los disturbios reflejaban las tensiones entre comunidades judías tradicionales y comunidades judeocristianas dentro de las sinagogas romanas, que debatían con pasión irreductible la mesianidad de Jesús. Lo fascinante aquí es que esta expulsión de judíos de Roma aparece documentada también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, cuando el evangelista Lucas menciona que Áquila y Priscila llegaron a Corinto porque Claudio había decretado que todos los judíos salieran de Roma. Dos fuentes completamente independientes, el mismo evento histórico, la misma fecha aproximada. La convergencia no puede ser accidental. Llegamos ahora a las dos fuentes que más me apasionan como investigador, precisamente porque son las más incómodas para cualquiera que quiera negar la historicidad de Jesús. Vienen de tradiciones que tenían todo el motivo del mundo para borrarlo de la historia si hubieran podido, y no pudieron. La primera es una carta íntima, privada, escrita en arameo siríaco, que los paleógrafos fechan con un margen amplio que va desde finales del siglo I hasta principios del siglo II después de Cristo. Su autor se llama Mara bar Serapión, un filósofo estoico de la ciudad siria de Samosata, que escribió esta misiva a su hijo adolescente desde la celda de una prisión romana donde había sido confinado después de que las legiones conquistaran su ciudad. Imaginen ese momento. El olor de la humedad de las piedras carcelarias, la luz escasa que entra por una sola abertura alta en el muro, el ruido lejano de los soldados romanos.
Un hombre que sabe que quizás no vea a su hijo crecer y que quiere dejarle lo más valioso que tiene: sabiduría. Esta carta ha sido estudiada durante décadas en las universidades de Oxford, Cambridge, Tubinga, Berlín y la mía propia. Y lo que contiene es esto. Mara Bar Serapión establece una comparación entre tres grandes sabios de la historia que fueron injustamente condenados por sus contemporáneos. El primero es Sócrates, envenenado por los atenienses. El segundo es Pitágoras, quemado por los samios. El tercero es el rey sabio de los judíos, ejecutado por su propio pueblo. Y Mara escribe: ¿qué ganó Atenas al matar a Sócrates? La hambruna y la plaga llegaron como castigo. ¿Qué ganaron los de Samos al quemar a Pitágoras? Su tierra fue cubierta de arena en un instante. ¿Qué ganaron los judíos al ejecutar a su rey sabio? Su reino fue demolido inmediatamente, pero Sócrates no murió del todo, gracias a Platón. Pitágoras no murió del todo, gracias a la estatua de Hera. Ni el rey sabio murió del todo, gracias a la nueva ley que estableció. Mara Bar Serapión era estoico, no era cristiano, no conocía los evangelios, no tenía ningún interés apologético. Escribía a su hijo desde una prisión romana sobre filosofía moral, y de la manera más natural del mundo, sin ningún énfasis teológico, incluyó a Jesús en la misma categoría histórica que Sócrates y Pitágoras, como un rey sabio real, como alguien ejecutado injustamente, como alguien cuya influencia sobrevivió a su muerte a través de una nueva ley. La expresión «su reino fue demolido inmediatamente» es una referencia demasiado precisa para no referirse a la destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito en el año 70 después de Cristo, apenas 4 décadas después de la crucifixión. Mara no necesitaba decir el nombre. Para él y para su hijo era perfectamente obvio de quién hablaba. Esa es la medida de cuán conocida era la figura de Jesús, incluso entre quienes no eran sus seguidores. La séptima y última fuente es la más antigua referencia fuera del Nuevo Testamento y al mismo tiempo la más controversial: el Talmud babilónico. Concretamente, el Tratado Sanedrín, en su sección 43a, que contiene lo que los rabinos del período amoraíta, siglos III al V después de Cristo, recordaban sobre la ejecución de Yeshu HaNotzri, Jesús el Nazareno. No hay en este texto ninguna simpatía cristiana. El tono es deliberadamente hostil. Y esa hostilidad es exactamente lo que lo convierte en una fuente histórica de primer orden. El Talmud afirma que Yeshu fue colgado, término rabínico para referirse a la crucifixión, en la víspera de la Pascua, que durante 40 días previos a la ejecución, un heraldo anunció la sentencia por las calles de Jerusalén, invitando a cualquiera que tuviera pruebas en su favor a presentarlas ante el tribunal. Que practicaba hechicería y que seducía a Israel, alejándolo de la fe tradicional. Que tenía 5 discípulos, cuyos nombres incluso se mencionan. Cada uno de estos datos, despojado de la interpretación hostil, confirma elementos que encontramos en los evangelios: la ejecución vinculada a la Pascua, el proceso judicial, los discípulos, la reputación de realizar hechos que sus contemporáneos no sabían cómo explicar, excepto atribuirlos a poderes sobrenaturales. Los fariseos en los propios evangelios llaman a Jesús aliado de Beelzebú cuando ven sus milagros. El Talmud lo llama hechicero. La acusación es diferente, el fenómeno es el mismo. Algo ocurrió en Palestina en el siglo I que ningún contemporáneo, ni amigo ni enemigo, podía ignorar ni explicar desde la pura racionalidad. Ya existen además papiros mágicos egipcios del siglo III después de Cristo, conservados en colecciones como el Papiro Mágico de París y el Papiro Mágico de Leiden, que invocan el nombre de Iao Christos, una fusión del nombre divino hebreo Yahvé en su forma griega y el título Cristo, dentro de fórmulas de magia popular. Esto significa que incluso los practicantes de magia del Egipto romano, que no tenían ningún interés teológico en el Evangelio, usaban el nombre de Jesús porque su reputación de poder era tan extendida y conocida que servía como invocación eficaz. Los papirógrafos llaman a este fenómeno testimonio involuntario de popularidad histórica. Cuando tu nombre aparece en los conjuros mágicos de una cultura ajena, es porque eres indiscutiblemente real.
Y aquí debo subrayar algo con toda la autoridad académica de 4 décadas de investigación. El criterio metodológico que los historiadores utilizamos para establecer la historicidad de un personaje antiguo es el atestiguamiento múltiple independiente. Cuando fuentes de diferentes tradiciones, idiomas, contextos geográficos y orientaciones ideológicas confirman de manera convergente los mismos datos esenciales sobre una persona, esa persona existió. Es la regla. No tiene excepciones conocidas. Alejandro Magno lo conocemos principalmente a través de biógrafos que escribieron 3 o 4 siglos después de su muerte. A Sócrates lo conocemos casi exclusivamente a través de Platón, que era su admirador y que tenía interés filosófico en glorificarlo. Y sin embargo, ningún historiador serio cuestiona la existencia de Alejandro ni la de Sócrates. Jesús de Nazaret tiene, dentro de los primeros 100 años de su muerte, testimonios de romanos, de judíos, de sirios, de griegos, de paganos de distintas tradiciones, todos confirmando lo esencial de su existencia, de su crucifixión bajo Pilato, de su influencia histórica y del movimiento que fundó. Desde el punto de vista de la metodología histórica más exigente, la existencia de Jesús de Nazaret está mejor atestiguada que la de muchos personajes cuya historicidad nadie discute en los departamentos de historia de ninguna universidad del mundo. Y entonces llegamos al punto que siempre produje un silencio particular en el aula magna de Salamanca cuando lo comparto al final del semestre. El silencio de los que acaban de entender algo que no se esperaban. El hecho más extraordinario de toda esta investigación no es que Jesús existió. Eso, después de lo que hemos recorrido hoy juntos, queda establecido más allá de toda duda razonable en términos puramente históricos. Lo más extraordinario es esto. Los que intentaron destruir su nombre fueron exactamente quienes lo preservaron para la eternidad. Tácito quería demostrar que los cristianos eran criminales peligrosos para el orden romano, y al hacerlo, grabó el nombre de Christus en la historia secular con tinta que ningún tiempo ha podido borrar. Plinio quería erradicar el movimiento cristiano de su provincia, y al documentar su investigación, nos dejó el testimonio más vívido y preciso que tenemos de cómo se adoraba a Jesús entre los primeros creyentes a principios del siglo II. Luciano quería ridiculizar a los seguidores de ese sofista crucificado para que los lectores ilustrados del imperio los despreciaran, y al hacerlo, confirmó los datos centrales de la historia. El Talmud quería refutar las pretensiones de Jesús, y al refutarlas, lo confirmó. Mara Bar Serapión escribía a su hijo sobre filosofía moral, y al mencionar al rey sabio de los judíos, que no murió del todo, lo inscribió en la historia universal junto a Sócrates y Pitágoras. Hay una expresión en hebreo del libro de Job, capítulo 19, versículo 25, que llevo toda mi vida académica contemplando. Ani yadati Goal Ijai. Yo sé que mi Goel vide. Goel, el Redentor, el pariente que rescata al familiar en apuros dentro de la ley hebrea. Sus enemigos creyeron que podían rescatar la historia de su influencia desacreditándolo, negándolo, burlándose de él. Y en el proceso se convirtieron en sus más fieles custodios involuntarios. Ahora quiero hacerles una pregunta que les pido que consideren con total honestidad, con esa honestidad que uno reserva para los momentos que importan de verdad. Después de Tácito, de Josefo, de Plinio, de Luciano, de Suetonio, de Mara Bar Serapión, del Talmud y de los papiros mágicos del Egipto romano, ¿cuál es realmente la pregunta que les queda? Porque la pregunta histórica, si Jesús existió, ya tiene respuesta. La respuesta la dan sus enemigos. La pregunta que permanece no es histórica, es personal. Es la misma que Jesús le hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, registrada en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esa pregunta no la resuelve ningún manuscrito. La resuelve cada persona en su propio silencio interior. Antes de que cierren este vídeo, necesito decirles algo.